último grupo de filiación guaraní que ha salido de la selva para aceptar vivir en pueblos estables con presencia de misioneros. Pese a que hoy se hallan inmersos en un inexorable proceso de cambio, todavía conservan algunos claros indicadores de su identidad étnica. Su lengua, por lo pronto, el uso del arco y las flechas, todo un símbolo del guerrero Aché, y la artesanía cestera, que es tarea exclusivamente femenina. Las mujeres y los niños Aché participan activamente de las actividades comunitarias, realizando tareas específicas o como grupo de retaguardia y acompañamiento en el caso de las hábitos de recolección, a los que dedican buena parte de su tiempo, implican el uso de cestas, fabricadas por las mujeres para transportar y guardar los frutos recolectados y la carne obtenida en las cacerías. La fabricación de arcos y flechas que continúan utilizando, a pesar de conocer ya el empleo de escopetas, es otra de las actividades que desarrollan con gran habilidad. La subsistencia de los Aché está íntimamente relacionada a la caza, y aún los grupos actualmente asentados que tienen a su alcance alimentos provistos por las misiones se ausentan periódicamente a la selva. Sus presas habituales son pecaríes, monos, vacas, venados y coatíes, además de reptiles, anfibios y peces. El uso de pinturas rituales y el corte de pelo con segmentos filosos de caña tacuara forman parte de costumbres que todavía practican, a pesar de que en el contacto con hombres blancos tienden a desaparecer. Este fenómeno de aculturación tiene raíces complejas originadas en un espectro que incluye desde imposiciones y sugerencias hasta la simple imitación y aceptación de otras formas de indumentaria. La dieta de los Aché es muy rica en calorías, y además de la carne incluye miel, frutos y larvas. En sus expediciones acampan cerca de arroyos para abastecerse de agua o la recolectan de huecos en los árboles y hojas. Siglos de subsistencia en la naturaleza les han permitido conocer todos sus secretos, pero no entienden, ni saben, ni están preparados para subsistir en un medio tan complejo y diferente como la sociedad de los hombres blancos. Su drama es el de muchos otros pueblos indígenas, devorados por la maquinaria de un progreso que avanza arrasando las diferencias.
fines del siglo pasado, cuando el socialismo y el anarquismo conmovían en Europa a los jóvenes idealistas, un ciudadano suizo nacido el 15 de junio de 1857 en Lotiña sintió el deseo de vivir de acuerdo con esos principios. Su nombre era Moisés Bertoni y en 1876 se casaría con Eugenia Rossetti, compañera de toda su vida, con quien tuvo 13 hijos. Junto a otros compañeros, Bertoni emigró a la Argentina en 1884 con la intención de fundar una colonia y dedicarse a sus estudios científicos. Establecido primero en Santa Ana, provincia de Misiones, Argentina, fue abandonado finalmente por sus compañeros y, arruinado económicamente, decidió trasladarse a Paraguay con los herbarios que había comenzado a reunir en Suiza. Durante 3 años permaneció en la selva catalogando especies, soñando con proyectos como la creación de una colonia con los Sabá guaraníes, escribiendo obras que le ganaron el reconocimiento de distintas sociedades científicas. En 1896, el gobierno paraguayo le encargó la fundación de la Escuela Nacional de Agricultura, que dirigió 9 años, y en 1907 se retiró a su casa, conocida entonces como Puerto Bertoni. El 19 de septiembre de 1929, la muerte lo sorprendió en Foz de Iguazú, y así terminó la vida de alguien que había creído posible repetir la experiencia de las misiones jesuíticas. En Paraguay existen 36 comunidades de Abá guaraníes, descendientes de los que se encontraban en las misiones del Guairá, y que tras el acoso de los bandeirantes paulistas se dispersaron en 1631, cuando fueron destruidas las 11 misiones jesuíticas de la región. Los guaraníes, cuya intensa religiosidad está regida por la figura de Ñanderú Guzú, el gran padre que les dejó la selva, la miel y los animales, vivieron en el bosque sin agotar sus recursos ni su fauna, hasta que la llegada de los conquistadores y colonos cambió las reglas de su mundo. Los Abá guaraníes denominan Yerotín en Boer a un rito compuesto por danzas mixtas, rezos cantados a Ñanderú Guzú, libaciones rituales y arengas aleccionadoras del país. Estos elementos de práctica cotidiana se enriquecen notablemente en ocasiones especiales, como la consagración de la primera chicha, el encendido del fuego nuevo y el Ñengo Garaí, que es la imposición del nombre sagrado a las criaturas. La acelerada pérdida de vigencia de estos actos culticos y el marco de estricta intimidad comunitaria en el que en alguna medida todavía se desarrollan, hace que su documentación sea hoy extremadamente dificultosa. Los Abá han sufrido un intenso proceso de aculturación y mestizaje, generalmente por uniones de mujeres Abá con hombres paraguayos. Al mismo tiempo, el espíritu de comunidad que los aglutina mantiene la fidelidad hacia los ritos y creencias transmitidas por los Ñanderú, cuya autoridad como representantes de la espiritualidad guaranítica es actualmente reconocida por los misioneros católicos. El proceso
proceso ecuménico de mutuo reconocimiento entre la Iglesia Católica y la religión guaraní, que promueve encuentros entre ambos cultos, fue impulsado por Simeón Delgado, un famoso ñanderú ya fallecido. La situación humana y económica de los Abá es de bajo nivel, a causa de la marginación social y la presión ejercida sobre sus tierras por parte de compañías multinacionales que arrasan los bosques para vender la madera y cultivar o dedicar a la ganadería las tierras obtenidas. La tala es tan intensa que hay lugares donde los indígenas ya no pueden fabricar el tradicional tacuapú o bastón de tacuara que utilizan las mujeres en los ritos. Los guaraníes creen que Ñanderú-Bosú, cansado del mal en el mundo, dejará libre un día a Yaguarobí, el gran tigre azul, que vendrá para devorar a la humanidad. En 1926 llegó al Chaco paraguayo un contingente de 1.765 colonos menonitas procedentes de Canadá, a los que no tardarían en agregarse otros grupos provenientes de Rusia y México. La vida de este grupo religioso se caracteriza por un gran ascetismo que prescinde de la energía eléctrica y los medios de comunicación, aceptando solamente algunos adelantos como los tractores por estar relacionados al mejoramiento de su trabajo. En todos los países donde se instalan, los menonitas solicitan libertad para su culto y para no educar a sus hijos en la escuela oficial, así como ser exceptuados del servicio militar. Dedicados siempre a ganadería, granja y agricultura, trabajan duramente de lunes a sábado, fabricando incluso los muebles y los vehículos en que se desplazan. El domingo es para ir a la iglesia, descansar y visitar a parientes o amigos. El atuendo de rigor en hombres y niños es el overol, acompañado por gorras con visera o sombreros de tipo tejano, estando prohibidos el cabello largo, la barba, el tabaco y el alcohol. La estructura cerrada de las comunidades menonitas los mantiene inmersos en una cultura propia, donde se habla un dialecto y se aprende a leer y escribir en alemán. Las mujeres usan vestidos de línea simple que fabrican ellas mismas, acompañados por pañuelos blancos para las solteras y negros para las casadas. Tanto varones como mujeres se bautizan cuando son adolescentes
y deben llegar vírgenes al matrimonio. El 27 de mayo de 1525, Thomas Müntzer, ex discípulo de Lutero y fundador de los anabaptistas en Alemania, fue detenido, torturado y decapitado. Así comenzó el final de un movimiento que, siguiendo el modelo del cristianismo primitivo, rebeló al campesinado contra los abusos de los nobles. En la misma época, el sacerdote católico holandés Menno Simon dejaba también la Iglesia romana y durante 25 años se dedicó a peregrinar en los Países Bajos y Alemania, sufriendo todo tipo de persecuciones. Considerado el nuevo fundador del anabaptismo, su nombre originó la denominación de menonitas para sus seguidores, radicados en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Desde el siglo XVI hasta ahora, han tratado de no ser influenciados por la sociedad de turno. Aceptan la propiedad privada, pero condenan la guerra, el divorcio y los métodos anticonceptivos. Solo leen la Biblia y, sin importarles el ritmo enloquecido de un mundo que se acerca al final de un milenio, siguen con su estilo de vida que ni siquiera admite instrumentos musicales para los himnos religiosos. Ellos cantan a capela. Paraguay ha sido desde su fundación un país de misiones. Los primeros en llegar fueron los franciscanos en 1537. A partir de 1604, los jesuitas. De esa mixtura entre el trabajo misionero y las costumbres de los guaraníes, nacieron artes y oficios que todavía se conservan. La artesanía del cuero, realizada en gran escala durante la época colonial, alcanzó niveles de excelencia e incluso reemplazó a la madera y a los clavos en la factura de puertas, techos y muebles, además de la fabricación tradicional de arreos, botas y monturas. La extraordinaria resistencia del cuero y las suelas, demostrada en piezas coloniales que han perdurado hasta hoy, estimuló los trabajos artísticos de repujado y labrado, notables en respaldos de sillas, arcones y hasta aparadores de la época. Aquella pujante actividad del virreinato fue más tarde marginada por la industrialización, que la transformó en una práctica individual salvada del olvido por los artesanos. A cargo de las escuelas de artes y oficios, donde los sacerdotes aprovecharon y encauzaron la habilidad de los guaraníes para transformarlos en maestros artesanos. Las reducciones jesuíticas permitían agrupar a los indígenas y sustraerlos a la explotación de los encomenderos y de los bandeirantes paulistas. En el Guairá, actual territorio paraguayo, se levantaron 13 reducciones que llegaron a agrupar unos 42.000 guaraníes. Entre 1629 y 1631, los bandeirantes destruyeron 11 reducciones, calculándose que más de 30.000 indios fueron capturados para ser vendidos como esclavos. Unos 12.000 consiguieron escapar
y con ellos los jesuitas emprendieron un éxodo marcado por fundaciones y nuevos ataques, a pesar de lo cual concretaron la fundación de 30 pueblos, donde se formaron los antepasados de muchos artistas y artesanos actuales. El ñandutí, o soles salmantinos, de ascendencia árabe, es un encaje a punto de aguja que se desarrolló en el litoral, cuya excelencia y nivel alcanzado lo han convertido en una de las más famosas artesanías paraguayas. El comercio ultramarino del virreinato introdujo a partir del siglo XVI telas y tejidos que muy pronto serían realizados localmente. Los informes anuales de las provincias jesuíticas, conocidos como cartas annuas, informan sobre la actividad textil y la instalación de telares que aprendieron a usar los indios, quienes cultivaban e hilaban el algodón. La lana, que se obtenía tanto de ovejas como de vicuñas y alpacas, procedentes del Alto Perú, brindaban, junto con los extensos algodonales, la materia prima necesaria para una intensa actividad textil que llegó a ser floreciente. La arquitectura colonial empleó tejas a partir de 1604, y ya los inventarios jesuíticos de la iglesia de Loreto, construida en el año 1610, mencionan que tenía paredes de piedra y techo de madera cubierto de tejas. Por su capacidad aislante y su valor arquitectónico, el empleo de tejas se generalizó. Actualmente su fabricación es industrial, aunque subsisten establecimientos donde se trabaja con métodos iguales a los del siglo pasado. Los operarios que realizan este trabajo, siguiendo un sistema tan artesanal como agotador, cobran un jornal equivalente a $6 diarios y llegan a producir 8.000 tejas por día. Las tejas se fabrican con una mezcla de arcillas similar a la empleada para los ladrillos, y según la forma que adoptan, reciben diferentes nombres. Las de línea cónica son denominadas árabes o españolas. Una vez amasada la arcilla, las tejas se modelan sobre una matriz básica y luego se dejan secar unos 15 días en un depósito. Cumplida esa etapa, están listas para ser introducidas a un horno donde se dejan varios días hasta obtener el completo cocimiento de la arcilla, mientras el humo que se eleva hacia el claro cielo paraguayo guarda el secreto del esfuerzo con que han sido realizadas. Paraguay, de nombre sonoro y musical, exultante en colores que le imprimen un carácter tropical, muestra a través de la fuerte tradición que se cuela entre la corriente de modernidad los mundos que conviven en la realidad de América Latina. Integrado en la problemática del hemisferio sur, Paraguay afronta una oleada de cambios como parte del esfuerzo de adecuar la economía a los nuevos mandatos de la globalización. Pero estos cambios movilizan y hacen entrar en crisis a diversos grupos sociales obligados a redefinir su modo de supervivencia. Al mismo tiempo, el impacto de los nuevos planeamientos se hace sentir en la naturaleza misma, y así donde había bosques, ahora hay aserraderos, cultivos o ganadería.
y donde había tierras se instalan presas hidroeléctricas, mientras los expertos advierten sobre el peligro de alterar los ecosistemas. Para Latinoamérica, como reserva de la naturaleza, esta es una hora de reflexión, en la que se juega el destino de un mundo que necesita volver al respeto por los recursos naturales que practicaron los antepasados indios, primeros habitantes de la región. Ñanderubuzú nos creó para resguardo de la selva. Por eso Ñanderubuzú nos dejó la selva, la miel y todos los animales que están en ella para vivir en armonía con ellos. Estamos para preservar el bosque, para que no sea destruido. Los antiguos ya murieron. Nosotros somos hombres del bosque. No nos enseñaron a leer y a escribir porque no necesitamos poner nuestra palabra en un papel. Nuestra palabra sirve por sí sola, porque es nuestra alma. Los blancos que no saben esto necesitan poner su palabra en un papel para que se les crea. Eso significa que su palabra no tiene valor por sí sola, porque tienen un alma que no procede de Ñanderubuzú. Nosotros no necesitamos llamarnos por nuestros nombres. Nuestro nombre es sagrado, no debe pronunciárselo así nomás por cualquier cosa. Pero como los blancos quieren llamarnos de alguna manera, dejamos que nos pongan sus nombres cristianos. Esos nombres no tienen ningún valor. Tan poco valor tienen que los blancos necesitan tener un documento que garantice la veracidad de su nombre, que de cualquier manera es tan falso como falsa es su alma.